Está bien. Muy bien. El presidente Andrés Manuel López Obrador publicó ayer un decreto en el Diario Oficial de la Federación, curiosamente en la edición vespertina, horas después de que el Congreso aprobara un decreto que dice: se interpreta el alcance del concepto de propaganda gubernamental, principio de imparcialidad y aplicación de sanciones contenidas en los artículos 449, numeral 1, incisos B, C, D y E de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y artículo 33, párrafos quinto, sexto, séptimo y 61 de la Ley Federal de Revocación de Mandato. Bueno, ¿qué dicen todas estas cosas? Porque estamos hablando de, pues pareciera que estamos hablando de un mundo extraterrestre y la gente pues llega un momento, dice, bueno, ¿de qué se trata esto? Estamos hablando de artículos que tienen que ver con que los funcionarios públicos puedan o no manifestarse durante campañas electorales o utilizar recursos públicos para avanzar sus causas políticas o partidistas. Tú me corriges, mi querido Bernardino, porque tú eres el constitucionalista de este grupo, pero estoy tratando de facilitar todo el asunto para no ponerme a leer todo lo que dicen las leyes correspondientes. Pero de eso se trata más o menos, y esto parte de que el Congreso determinó que el Congreso tiene la facultad en un momento de interpretar las leyes, cuando en la mayoría estamos acostumbrados a pensar de que quien interpreta las leyes es el Poder Judicial. Sin embargo, hay escuelas de la jurisprudencia que dicen que un órgano legislativo, si de este órgano emanan las leyes, pues tiene que tener el derecho también de interpretar en un momento estas leyes. En algunas leyes y hasta constituciones de países latinoamericanos se le considera esta atribución a los congresos. Ignoro porque no lo he podido encontrar si la de México tiene esta atribución. Número uno, ¿tiene la atribución el Congreso de México para interpretar leyes? Yo creo que no, Eduardo. Ese es uno de los grandes temas porque tiene facultad para presentar una iniciativa de ley y para hacer un decreto como el que acaba de ocurrir el día de ayer, que se da a conocer y hoy entra en vigencia en el Diario Oficial de la Federación. Yo creo que el Congreso no tiene esa facultad para hacer interpretaciones en cuanto a normas, a leyes, a constitución. Para eso están los tribunales, ¿no? Ellos sí tienen la obligación, el Congreso, diputados, senadores, tienen la facultad de crear leyes hasta ahí. Tú creas una ley, dentro de ese proceso puedes a lo mejor interpretarla y ponerla ahí en su momento, pero no es para interpretar en este momento. Bien, entonces el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos decreta lo siguiente. ¿Cuál es el alcance del concepto de propaganda gubernamental? Y el Congreso, es decir, la mayoría de Morena y sus aliados, dicen: el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones y proyecciones difundidas bajo cualquier modalidad de comunicación social con cargo al presupuesto público, etiquetado de manera específica para ese fin por un ente público, con el objeto de difundir el quehacer, las acciones o los logros relacionados con sus fines o información de interés público referida al bienestar de la población, cuyas características deberán ajustarse a lo señalado en el artículo 134, párrafo octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. O sea, si yo lo interpreto, y aquí tú eres abogado también, Venus, y tú, Bernardino, es que están diciendo de que las entidades públicas, estamos hablando de poderes de la Federación, entidades federativas, los estados, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, así como órganos constitucionales autónomos o cualquier otra dependencia o entidad de carácter público, sí pueden difundir lo que están haciendo, aunque sea época de veda electoral. Es lo que están diciendo, lo cual es darle reversa a lo que se entendía antes de acuerdo a las leyes antes citadas. Y después dicen que la aplicación de recursos públicos, entendidos como la instrucción a personas servidoras públicas subordinadas, qué enredados son estos, por el cargo que se ejerce, la aplicación de recursos financieros para el pago directo de
o la ocupación de cualquier tipo de bien material, propiedad pública bajo su cargo o con acceso a este de manera absolutamente ajena a la realización de reuniones públicas, asambleas, marchas y en general aquellos actos que impliquen apoyo a personas, aspirantes, precandidatas, candidatas o a partidos políticos antes, durante o después de las campañas electorales, además de las que se mencionen expresamente en ambas leyes. O sea, dicen, sí puedes hablar de esto, pero no estés haciéndole propaganda a candidatos o a partidos políticos. En pocas palabras, ¿es eso? Es eso, Eduardo. En pocas palabras, no utilices dinero público para hacer la promoción, la divulgación, apoyar candidatos, apoyar alguna postura política dentro de las campañas electorales, ¿no? La única diferencia a lo que ha sido hasta hoy es que ahora sí puedes hablar y publicitar y anunciar todo lo que sean logros que tú consideres de tu organismo público, de tu gobierno, de tu partido, etcétera, etcétera. Esto se cambió, esto viene de una ley que se aprobó, si no me falla la memoria, en el año 2000, una de las reformas políticas de este país, que dijo, los políticos, los funcionarios no deben hablar de temas de la administración pública durante la época de campañas electorales, ¿correcto? Correcto, cuando hay veda electoral, justamente ahorita hablando de lo que bueno, a mí siempre, desde que se aprobó eso, ya no me acuerdo en qué año, dije que era una verdadera tontería y una verdadera estupidez, y lo dije por un hecho de que tú no puedes tener una ley que impida la libertad de expresión de cualquier mexicano, porque parece que somos un país que nos vamos especializando en leyes de discriminación. O sea, si eres funcionario público no puedes hablar de lo que haces porque hay veda electoral, y el resto de los mexicanos sí podemos, y los críticos del funcionario sí pueden, y el funcionario con CIPER. Yo cuando veo qué ocurre en las democracias maduras y desarrolladas, no hay estos impedimentos. No, efectivamente no, Eduardo. Justamente cuando tú haces una expresión como servidor público dentro de la veda electoral, no se considera, de acuerdo a este decreto, propaganda gubernamental, siempre y cuando no utilices un recurso público como servidor público. Así de claro. A ver, Mónica. Creo que tiene una parte buena este decreto, y la parte buena está relacionada con que hay cosas que el gobierno federal tiene que exponer independientemente de que haya elecciones o no. Por ejemplo, estoy pensando, los institutos de medicina, los miles de organismos que hay que tienen información importante para el público, no tiene por qué privarse esa información. Pero ¿quién determina qué es importante para el público? Si el presidente en época electoral quiere presumir su aeropuerto, que lo presuma. Él considera que es importante y tal vez mucha gente también. ¿Se tiene que tener esa información? Digo, Venus. Yo también estoy de acuerdo, me parece totalmente absurdo que no puedan hablar y no puedan decir nada. No estoy tan de acuerdo en el modo en que se hizo, pero al final de cuentas creo que va a convenir. Ahora, lo más curioso del caso es que los que promovieron estas prohibiciones en aquella época pertenecían al PRD, y hoy los que dieron marcha atrás de estas prohibiciones son en su gran mayoría una bola de perredistas que se fueron a Morena, porque no es lo mismo empujar legislación cuando eres oposición que tener que aguantar las leyes que tú mismo te impusiste cuando estás en el poder. Ya es otro cuento. Sí, Juan. Creo que vale la pena destacar que la ley es para cumplirse. Puede o no gustarnos, pero hay que acatarla. A mí me da la impresión de que quienes protestaron cumplir y hacer cumplir la ley buscan subterfugios para que el presidente siga en permanente campaña. Pues ya la cambiaron, ya es legal, a menos de que la Suprema Corte diga que no. ¿O no es ya legal, Bernardino? Ahorita ya es legal, Eduardo, está vigente, salvo que la impugnen, ya veremos el resultado de lo que diga la Corte. Y esto también, mi querido Juan, ocurre en todos los países del mundo, donde la autoridad o el Congreso cambian una ley que se tenía por cierta, ya no conviene, para afuera esta y viene la nueva. No hay nada nuevo bajo el sol, y tampoco hay que pensar que todo es inmutable.